Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos y amigos del Centro Cristiano Internacional. Desde aquí, desde el Centro Cristiano Internacional en la ciudad de Mission Viejo, California, vaya un saludo muy caluroso para cada uno de ustedes que nos están sintonizando en esta plataforma social Facebook Live. Agradecimiento una vez más para todo el equipo que está trabajando, que esta transmisión llegue hasta su casa, a la comodidad de su hogar. Quiero darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno y para siempre su misericordia. A pesar de las noticias que hemos escuchado, y Dios ha sido bueno y estamos orando por aquellos que están sufriendo, que están enfermos, que están recuperándose de alguna enfermedad, especialmente los afectados por esta pandemia. Estamos orando también por las personas afectadas allá en Líbano, Beirut, en esta explosión de esta semana, una terrible catástrofe que ha afectado el mundo entero. También vaya nuestro saludo para los que están en sus casas, con su teléfono celular, su tableta, o quizás en la pantalla del televisor, están viéndonos y escuchando. Dios les bendiga, un saludo fuerte para todos ustedes. Quiero también anunciar para el próximo domingo 16 de agosto, vamos a tener nuestro primer servicio en el parking lot de la iglesia. Allí en el parking lot de la iglesia será nuestro servicio presencial. ¡Qué bendición! Podernos ver otra vez. Y hay varios requisitos para esto. Número 1, tenemos que usar la máscara todos, distanciamiento social, toma de temperatura y todas las medidas del protocolo del Estado, de nuestra aseguranza y de nuestra iglesia. Será en la parte de afuera del parking lot y pedimos a los hermanos que por favor se registren lo antes posible. El martes por la tarde estará la invitación ya en línea para que usted se registre para el próximo domingo. Tenemos un cambio también, es que el servicio, debido a las altas temperaturas que tenemos en la parte de afuera del edificio, va a ser a las 6 de la tarde. 6 de la tarde será el servicio y lo tendremos también en línea para los que no puedan asistir. Así que hermanos, ánimo, poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad, la nueva normalidad que tenemos debido a la pandemia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia por favor esta tarde en la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Esta carta es una carta especial en el Nuevo Testamento, es parte del cuerpo de las cartas del apóstol San Pablo, una carta que nos inspira a cada uno de los creyentes a seguir adelante, a perseverar. Y vamos a abrir nuestro texto en el capítulo 1, versículo 3, Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leer para ustedes. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de compartir, estar conectados a través de esta media. Señor, ayúdanos hoy, acompáñanos Espíritu Santo. Ora ahí en tu casa. Pedimos la bendición sobre las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Oramos que esta palabra corra, como dijo el profeta, y seas tú glorificado. Háblanos este día a través de ella. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de edificación, de consuelo, de instrucción
de ánimo para aquel que está escuchando. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que fortalezcas a los débiles, que levantemos a los que están cansados, oprimidos, a los que se encuentran sin esperanza, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo. Dicen los estudiosos que fue la primera carta que escribió de todo el cuerpo de las cartas del apóstol Pablo. Fue la primera carta que se escribió y fue dedicada a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, una ciudad en un puerto con una importante dinámica en cuanto a lo que era el comercio, a lo que era asuntos religiosos, a lo que se refería al Imperio Romano. Era una iglesia formada por varios tipos de personas, pero sobre todo era una ciudad donde se celebraba culto a divinidades paganas. Por ejemplo, a Dionisio era un dios pagano, y las personas de estas ciudades, como todas las personas, venían del paganismo. Así que esta iglesia no es la excepción, y las personas que constituían esta iglesia eran extraídas por el Espíritu Santo, las traía de las tinieblas a la luz, de los cultos paganos al verdadero culto a Dios. Pero esta carta es importante porque tiene doctrina muy, pero muy actualizada para el día de hoy, para nosotros como cristianos, ya que esta familia y esta comunidad de fe la constituían especialmente judíos, y es posible que algunos miembros fueran personas respetables y algunos gozaban de alguna u otra manera libertad dentro de las políticas del imperio. Quiero decirle que esta epístola es muy particular, especialmente tiene una fuerte doctrina en lo que es la segunda venida de Cristo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay cosas importantes, pero vamos a establecer especialmente tres cosas en esta carta que nos llaman poderosamente la atención. Primero, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 2, que San Pablo dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Estos hermanos de Tesalónica, estos hermanos habían hecho en Pablo un eco muy fuerte en su corazón. La Escritura nos dice que San Pablo recordaba con profundo amor en sus oraciones y en su mente y en su corazón. Llevaba a estos hermanos de la fe siempre muy presentes. Especialmente hay dos o tres cosas interesantes. Dice el versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Señor y Padre. Número 1, dice Pablo, de la obra vuestra en la fe. Óigalo bien, de la obra vuestra en la fe. Estos hermanos de Tesalónica recibieron con entusiasmo, recibieron con un corazón abierto la palabra de Dios. Aprendemos esta carta que para los días de hoy no debemos de perder ese brillo, no debemos de perder esa ilusión, no debemos de perder esa pasión por las cosas de Dios. San Pablo elogia a esta iglesia porque dice la Escritura que la obra de la fe de estos hermanos es digna de llevar en el pensamiento y de recordarla en
el corazón. Los tesalonicenses habían hecho algo interesante. Dice que el versículo 7, ellos habían sido ejemplo para los hermanos de Macedonia y de Acaya, porque de ellos, es interesante el versículo 8, de ellos había partido la divulgación de la palabra del Señor. En otras maneras, estos tesalonicenses tenían fama de que eran evangelizadores y eran enviados y eran misioneros en el contexto de compartir la palabra de Dios. Ejemplo grande para nosotros. ¿Cómo aplicamos esta parte de las Escrituras para nosotros hoy? Verdaderamente los tesalonicenses eran una inspiración, ya que contagiaban a otros el mensaje de la palabra de Dios. Para usted y para mí, como cristianos, hoy debemos de tomar el ejemplo de estos tesalonicenses, ya que Pablo recuerda sin cesar la obra de su fe. La fe de los tesalonicenses fue una fe explosiva, compartida, de tal manera que la palabra salió de ellos para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las demás regiones, ciudades o aldeas de alrededor. ¡Qué gran ejemplo! Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9 que hay testimonio, que otros contaban la manera como estos tesalonicenses se comportaban en el sentido de poder recibir la palabra, y no solamente eso, sino compartir la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres y estas mujeres tenían una fe contagiosa, una fe que accionaba a compartir lo que habían aprendido, a lo que habían recibido de la palabra de Dios. Segundo, el apóstol Pablo continúa diciendo: del trabajo de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. Para Pablo, algo interesante, y es que habla de que esta fe de estos cristianos, que realmente para mí eran cristianos jóvenes, no en edad, sino en poco tiempo que habían conocido al Señor. La historia de esta iglesia y cómo dio inicio a esta iglesia, usted la puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 17, por ahí. Usted puede encontrar la historia. Dice la Escritura que fue en 3 sábados, escuche bien, en 3 semanas, que Pablo levantó esta iglesia. Así que eran gente que tenían poco tiempo de compartir Pablo con ellos la palabra. Eran recién convertidos, eran gente nueva, poco posiblemente adoctrinamiento, poco discipulado, pero al fin y al cabo ya había un grupo de hermanos que habían conocido al Señor y que ahora no solamente se destacaban por la fe que tenían, sino también por la obra de su amor. ¿Por qué la obra de su amor? Bueno, quiero decirle que cuando Pablo predicó el Evangelio en esta ciudad de Tesalónica, y luego vino el tiempo y pasó el tiempo, los tiempos de la persecución eran tremendos. Estos hermanos creyeron en la palabra, amaban al Señor a pesar de la persecución. En aquellos tiempos la iglesia era perseguida por la fe. Así que Tesalónica, o esta iglesia de tesalonicenses, no era la excepción. En otras palabras, los hermanos de Tesalónica compartían su fe, pero también abundaban en trabajo. Y el trabajo, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3, lo hacían con amor. Con amor. El trabajo a la obra de Dios. A pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, ellos compartían su fe, compartían su amor y estaban expectando, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 9,
dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Nótese que el background o el trasfondo de la carta de los tesalonicenses es que ellos han sido sacados fuera de la idolatría, del paganismo. Más adelante vamos a ver que Pablo hace alusión a algunas prácticas indecorosas, algunas prácticas no aprobadas por Dios. La idolatría era muy común en aquellos tiempos. El culto a los dioses, a las diosas, era muy común entre las personas. De ahí el Señor sacó a los hermanos de Tesalónica. Como también hoy día puede ser que Dios te haya sacado a ti también del paganismo, de la idolatría, de prácticas que no le agradaban a Dios. Y nos ha sacado el Señor de la oscuridad a la luz. Y nos ha traído el Señor con sus brazos abiertos y nos ha adoptado. Y como dice Pablo en Romanos, podemos hoy decirle: Abba, Padre. Tenemos un Padre en los cielos. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Antes éramos huérfanos. No teníamos la compañía del Espíritu Santo. No sabíamos de Jesús, que fue a morir en una cruz. Me encanta un canto que dice por ahí: nunca usted y yo vamos a comprender el gran amor que llevó a Jesús en la cruz a morir por nuestros pecados. Por eso los tesalónicos compartían su fe con amor, trabajaban para el Señor y realizaban obras de fe, trabajaban para Cristo, manifestaban firmeza en sus creencias, imitaban al Señor. El versículo 6 dice: y vosotros venid de ser imitadores de nosotros. Y dice: vinisteis a ser imitadores del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta carta. Es una carta que, aunque se escribió en los años 49, 50, por ahí después de Cristo, tiene una validez y una actualización impresionante. De igual manera, tú y yo estamos llamados a imitar a Jesús, a Pablo y a todos aquellos que se comportan y se conducen rectamente para Dios. Dice la palabra: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Lo escuchan? Revísalo en tu casa. Haz como la iglesia de los bereanos, que después de que Pablo predicaba, ellos se quedaban cotejando, analizando la palabra de Dios para ver si lo que decía Pablo era cierto. Y dice que esta iglesia, los hermanos, fueron atribulados, perseguidos. La vida se les hizo imposible, pero a pesar de eso, Pablo dice: recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero hay una diferencia: con gozo en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 6. Tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Eso nadie se los pudo quitar. A usted tampoco, que me está escuchando, que me está viendo. A usted nadie le puede quitar el gozo. Así como los tesalonicenses tuvieron gozo en medio de la persecución, así usted y yo. Por eso esta carta es tan actualizada. A pesar de la pandemia, a pesar del olor a muerte que hay, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que es un principio, dice la Biblia, de dolores, el ambiente se está preparando para algo que Pablo va a hablar más adelante en esta misma carta, allá de la venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 4.
Sí, gozo en medio de la tribulación. Sí, gozo en medio de la enfermedad. Gozo en medio de la bancarrota. Gozo en medio de la pérdida financiera. Gozo, esa palabra gozo en griego, hairete, es algo interno. No te lo puede quitar nadie ni nada. Gozo a pesar de las circunstancias que están alrededor. Sí, si a veces te sientes triste y apagado, es natural, pero eso sería como alegría, y la alegría está condicionada a lo que está externamente, pero gozo es un fruto o el fruto del Espíritu Santo. Por eso el cristiano tenga o no tenga, por eso el cristiano esté enfermo o no esté enfermo, tenga dinero o no tenga dinero, haya automóvil o no lo haya, si lo hay o no lo hay, haya casa o no lo hay, tiene gozo. El gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. No te lo puede quitar nadie ni nada. Es el gozo que hizo que los santos mártires del Señor fueran al pagar el precio más alto por entregar su vida por Jesucristo. Sí. ¿Qué más dice Pablo de estas personas? Dice lo siguiente: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que este mensaje en el capítulo 1 del apóstol Pablo a los tesalonicenses es que tenemos una constante esperanza. La esperanza que no podemos perder, pueblo, amados, amigos, familia, CCI. Estamos pasando tiempos difíciles, sí, pero debemos mantenernos en la rama, en la vid, en el tronco. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Los tesalónicos no le estaban pasando bien. Estaban sufriendo, estaban atribulados, dice Pablo, pero los animaba, los impulsaba, los catapultaba en la bendita esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 9 y el versículo 10. Por favor, vaya al versículo 10. Esperar de los cielos a su Hijo. La bendita esperanza de esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay un mensaje que hoy poco se predica. Hay un mensaje que a veces no estamos anunciando. Y ese es el mensaje de lo que Pablo le dice a los tesalonicenses: de esperar de los cielos a Jesús, su Hijo. Más tarde, Pablo trata con un tema de interés común a la iglesia. En el capítulo 4, no lo voy a desarrollar, en el versículo 13 en adelante, San Pablo habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mientras escuchamos mensajes, sí, de esperanza, de ánimo, mensajes de fortaleza, que son muy necesarios. Por eso es tan actualizada esta carta, porque en esta carta hay esperanza. En medio de la tribulación, los tesalonicenses tenían una esperanza de que en cualquier momento irrumpiría en los cielos nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él les dice en el versículo 10: y esperar de los cielos a Jesús, el Hijo.
que resucitó de los muertos. Hay una esperanza bendita, que no importa lo que esté pasando, no importa cómo el mundo se esté convulsionando, tenemos la esperanza bendita de la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, el rapto de la iglesia, que es lo que he dicho muchas veces no se está predicando. Nos estamos preparando mucho como para vivir aquí en esta tierra. Recuerda, especialmente hermano, este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Hay un lugar, dice un canto, más allá del sol. Jesús dijo, yo me iré para preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que tenemos un lugar eterno en los cielos. Por eso esta carta es tan importante, porque comienza en el capítulo 1 mencionando y recordándole a los tesalonicenses en la resurrección de Cristo, una esperanza en la resurrección. No nos quedaremos en la tumba. Su bendita esperanza, en ese versículo 3, dice la palabra de Dios, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Da un salto, da un grito de alabanza, da un aplauso al Señor. Él nos librará de la ira venidera. Maravillosa doctrina. Así que tenemos en esta corta epístola de escasos 5 capítulos, una poderosa palabra de Pablo a la iglesia para hoy, que posiblemente vendrá tribulación, va a venir, y ya estamos pasando tribulación. 2, que a pesar de eso tenemos que tener gozo, amados. 3, que debemos de estar expectando que en cualquier momento el Señor interrumpa en los cielos y tengamos la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. 4, que Cristo resucitó de los muertos y que Él nos librará de la ira venidera. Y también más adelante Pablo trata en el capítulo 5 que mientras estemos en esta vida, en esta carne, en este mundo, debemos también de tratar de vivir lo mejor posible, una vida en comunidad, una vida de culto, una vida de unidad. Tenemos que tener un pensamiento en Cristo. En el capítulo 5, si puede ir conmigo por favor un momentito, dice capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice Pablo, estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examinen todo, absteneos de toda especie de mal. Y entonces dice el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y entonces el Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida. Una vez más, para la venida, la parousia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sí, esta carta es tan actualizada para nosotros hoy. Está contextualizada. Se aplica a nuestras vidas. Aquí realmente vemos una iglesia atribulada, una iglesia que a pesar de la persecución,
a pesar de la angustia, la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar el día de mañana, Pablo los anima a seguir confiando en las promesas del Señor. Y Pablo dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Vuelve Pablo aquí, una vez más, a hablar de la resurrección. Y eso, amados, es lo que yo creo que se repercute una y otra vez en esta epístola, al igual que los tesalonicenses. Recordemos, sin cesar, en quién tenemos que basar nuestra fe. Segundo, a pesar de todo lo que haya, debemos de seguir trabajando con amor para el Señor. Y tercero, debemos de conducirnos, de ser la diferencia, de que tenemos una esperanza bendita, una esperanza que nos da una especie de ancla para no movernos, que posiblemente nuestra fe puede tambalear. Sí, somos humanos, podemos dudar, pero parémonos en esta palabra bendita y poderosa que no ha fallado, que no ha caído en ninguna de las profecías, que permanece fiel por más de 2000 años. Una vez más, te insto, amado, a leer en tu casa. Aquí ha sido algo quizás un poco rápido, pero te animo a leer el capítulo 1, por lo menos, de Pablo a los tesalonicenses. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te ilumine, que te dé sabiduría, inteligencia, discernimiento, para que ese mensaje del capítulo 1 que hemos estado hablando también se impregne en tu corazón. Te sientas contagiado por el Espíritu a compartir la palabra a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a que entregues un tratado, a que regales una Biblia, a que levantes el teléfono y animes a alguien. Y como Pablo, poder decir que retengamos la fe, que nos mantengamos gozosos, que sigamos llenándonos del Espíritu, que sigamos creyendo en las profecías, que nos animemos y nos estimulemos al amor unos con otros. Sí, ya para terminar en este día, quiero decirte que Dios nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y nos sigue hablando y nos sigue dando ánimo, a pesar de lo que nos está pasando a todos el día de hoy. Muy pronto estaremos juntos otra vez y podremos vernos, y aunque sea de lejos, expresar nuestros abrazos, y aunque sea de lejos, expresar nuestros cariños. Pero acuérdense una vez más, esta iglesia de Tesalónica es una inspiración para nosotros. No hay nada que te esté ocurriendo que al Señor no le haya ocurrido, o que a su iglesia en el primer siglo no le haya ocurrido. Por algo está este mensaje. Cielos y tierras pasarán, pero
mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerza y fortaleza. Ánimo pronto. Que el Señor nos ayude a continuar perseverando en los caminos de Dios, a pesar de todo lo que ocurre. Mira, suba el dólar, baja el dólar, suba la gasolina, baje la gasolina, suba el arroz y los frijoles, bajen el arroz y los frijoles. Tu fe debe estar fundada en nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas, que Él nunca, escucha bien, nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu amor y tu misericordia. Gracias por la iglesia de Tesalónica. Gracias por su fe, su amor, su trabajo. Queremos imitarla hoy y pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra nos inspire para la semana. Que a pesar de todos los problemas, angustias, dolores, enfermedades, tú, Señor, tú nos consolarás, tú nos ampararás, tu compañía perpetua y divina estará con nosotros siempre. Te pedimos por aquellos que sufren, lloran, por aquellos que no tienen, por aquellos países en oscuridad de tinieblas, por aquellos países donde la economía está quebrada, donde hay sequía y no hay cosechas. Te pedimos por países donde la situación social y política está convulsionada, por países donde haya pandemia extrema, donde haya quebrantamiento de corazón. Oramos por este país. Bendecimos a nuestro presidente, como Pablo dice que lo bendigamos, y a nuestros dirigentes políticos, sociales, líderes del ejército, líderes de los diferentes cuerpos de defensa. Dale sabiduría e inteligencia para que ellos puedan tomar decisiones correctas. Las autoridades que tienen los diferentes protocolos y políticas a seguir, ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo reprendemos y echamos fuera ese virus COVID-19, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos salud y sanidad de los cuerpos. Ayuda a los doctores, a los médicos, a las enfermeras, a los que están, Señor, luchando en primera línea. Oramos, Señor, también. Únete conmigo a aquellos que están en los campos recogiendo las cosechas para que la ciudad y el mundo entero coman. Los bendecimos, Señor. Y aquellas personas que están oyendo y escuchando la palabra, los bendecimos también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un gran abrazo, un beso para todos. Y reporta tu sintonía. Escríbenos, mándanos un texto de dónde nos estás escribiendo. Y el saludo para todos. Domingo, CCI Misión Viejo, a las 6 de la tarde los esperamos aquí. Dios me los bendiga.